Piano. Y para arrancar el programa de hoy vamos a hacer otra mirada a la historia, en este caso una mirada bien singular y bien especial, porque lo hacemos a través de la higiene, de la manera en la que las diferentes culturas y civilizaciones se han ocupado del cuidado personal, de ir limpios, vaya, o de ir hecho unos guarros. Convengamos que ha habido épocas en las que esto de darse una ducha mañanera, que tenemos por costumbre, pues no lo era. Tampoco hay que irse muy lejos, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero en mi caso, que soy un boomer, mi abuela me decía que había que ducharse los sábados. Y así hice durante muchos años, ¿no? Yendo a la historia, por ejemplo, las cortes castellanas, por lo general eran bastante mugrientas, por lo que nos cuentan. Bueno, y no eran menos mugrientas por otros pagos. No podemos hacernos una idea de cómo podían oler las letrinas de la antigua Roma. O vamos a sorprendernos, por ejemplo, cómo los aztecas veneraban a sus reyes con piojos. En fin, que como dice su autora, esta historia apesta y está llena, literal, de anécdotas de mierda. Ella es profe de historia, es tiktoker, es muy popular en las redes sociales, es divulgadora de historia y lo hace con un lenguaje, pues ya veréis, muy normal. La encontráis en las redes como @tecuentoUnahistoria, es Alejandra Hernández. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Pasándomelo muy bien con tu libro y con ese enfoque personal, con ese punto canalla que le das a la historia. Mola porque contar la historia con un lenguaje normal creo que es acercar algo que parece que tiene que estar en las estanterías, ¿verdad? o que está lleno de polvo, ¿no? Tú le cepillas el polvo, en este caso no literal, trapito, sí. Y venga, a ver, a contarlo con buen humor. Es la manera en la que también lo haces con tus alumnos, y creo que es la manera en que mejor nos entran las cosas o podemos aprender, ¿no? Sí, la verdad es que mi manera de contar la historia parte de mi faceta de profesora y de docente. Yo al final imparto geografía e historia a alumnos desde los 12 hasta los 18 años y muchas veces se puede hacer muy densa y pesada. Entonces, bueno, llenarla de chascarrillos históricos y de cotilleos pues hace que las clases sean más divertidas y luego al final os puedo confesar que son las cosas con las que ellos se quedan, ¿eh? Mucho más que fechas o hechos históricos concretos. Todo este tipo de anécdotas sobre personajes es lo que se les queda a ellos. Yo creo, Alejandra, que en efecto, ¿no? Cuando lo aterrizamos y ponemos en clave de que tan humanos somos como eran, ¿no? Y bueno, pues en la historia, por supuesto, están también lo mejor y lo peor, ¿no? De la humanidad, de la condición humana, en todos los aspectos. Identificarnos también, eran épocas distintas, en efecto ponerle el marco, saber mirar con ojos de hoy la historia, pues obviamente lo hemos comentado muchas veces y los historiadores estáis de acuerdo, oye, no, nos ponemos que situarnos en el marco donde estamos, pero es verdad que la historia está literalmente llena de mierda, porque lo estamos los humanos, caray, ¿no? Llenita, ahora es algo que nosotros no vemos porque tenemos, gracias a Dios, una increíble gestión de los residuos y de nuestros residuos corporales y los residuos que generamos como sociedad, pero en otros momentos de la historia esto era muy complicado y bueno, pues desde andar por calles hechas unos barrizales de no solo lodo, sino mezclado con otras sustancias que ahora nos darían mucho asco, hasta tener que ir al baño en grupo, como hacían los romanos. Entonces, bueno, aparte de esa parte de la historia que apesta, como tú bien has dicho, pues nuestros antepasados tienen lo mejor y lo peor de nosotros como sociedad y también apestan otras cosas, pero bueno, viene bien saber esta parte social que muchas veces no la conocemos o malinterpretamos porque hay mucha fake news en torno a la higiene y bueno, conocerla, como bien has dicho, desde su contexto, que eso es lo más importante. Qué chula la portada, ¿no? La princesa en la nariz. Isabel II, ahí dándolo todo. De Isabel II, que pasa por ser, cuentas algunas anécdotas de ese verde mugriento, ahora nos contarás ese verde mugriento de una reina en fin, tan popular, ¿no? También, ¿no? Sí. Con tanto carácter, ¿no? Es que claro, no tenemos que irnos muy lejos a la España de nuestros abuelos, en las que aquí en Valencia se iba al excusado a hacer de vientre, y el excusado estaba al otro lado del corral, cerrado con una puerta, y aquello incluso se utilizaba, porque esto era así, pues porque había que abonar.
y que no había un servicio de recogida de basura, sino que iban los labradores, aquí de esta huerta valenciana, iban por la ciudad y por los pueblos, en los carros recogiendo los desechos, que claro, eran desechos orgánicos y servían para... Esto sí que era economía circular, desde luego. Totalmente. Claro, pues caray, ¿cómo no iba a estar? Y claro, como había caballos, pues había mierda de caballos por las calles. Y lo que pasa es que sí que es verdad que en otras épocas... Oye, es cierto el dicho ese de ¡agua va! Y que la gente vaciaba el orinal al grito de ¡agua va! Joder, esto ya me parece que ya ni contexto histórico ni puñetas, es una guarrada. Sí, pero era lo que les tocaba, no había otra opción. Es un dicho, además, que no se tiene muy claro en qué momento surge y se populariza entre la sociedad, porque incluso los egipcios y los romanos ya tenían esta costumbre de echar por la ventana los residuos humanos. Entonces, bueno, es verdad que en nuestro país se populariza, sobre todo a partir del final de la Edad Media y del siglo XVI, pero es que es algo que hasta en Versalles, que podemos decir, madre mía, Versalles, pues tenemos constancia de que incluso a María Antonieta le cayó uno de esos orinales, la sustancia del orinal por una de las ventanas de Versalles. Por lo tanto, en fin, no se libraban ni aquellos de alta alcurnia, o sea que podemos dar gracias que ahora esa tradición ha desaparecido un poco y podemos ir por la calle tranquilos sin recibir sorpresas del cielo. Aunque, pues de alguna manera, pues hay, claro, no es una historia, digamos, de la escatología, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es decir, es una historia de la historia, lo que pasa es que no se hace, digamos, una mirada pues a los residuos, a la higiene, a la mierda, de verdad, en definitiva. Pues, sí. Oiga, en el contexto histórico, me ha gustado mucho esto que has dicho de la sustancia del orinal, que le cayera a María Antonieta, me parece muy grande esto en alguna serie o en alguna peli, pero es verdad que Hollywood ha tratado en general, ¿no?, las series, tal, no sé si de alguna manera tenemos un referente de la literatura, tal vez de la ópera, no lo sé, tal, que dices, bueno, la corte de Versalles, oiga usted, pues parece ser que, no digo que andaran miccionando por las esquinas, no, pero en fin, que claro, porque ya había toilette, ¿no? Porque eso es un invento como francés, ¿no? Por lo menos la palabra lo es, ¿no? Sí. Bueno, en la época más puntera de Versalles estaban todavía como en transición. Es verdad que sí que algunas estancias tenían sus retretes y tenían destinadas sobre todo a nobles y a la familia real, pero bueno, estaba en proceso de desarrollo. Y claro, el problema en Versalles venía cuando se celebraban grandes fiestas. En Versalles de normal vivían ya unas 2.000, 3.000 personas y cuando se celebraba una fiesta llegaban a acoger a 15.000 o 20.000. Entonces, claro, por mucho que hubiese 35 o 40 letrinas, no daban abasto para todas las necesidades de las personas. Y los lacayos tampoco estaban muy por la labor de estar limpiando mierda, perdonadme la expresión, durante toda la festividad para que pudieran hacer las necesidades los asistentes. Por lo tanto, al final eran fiestas muy largas, duraban muchas horas y por donde pillaban, debajo de una escalera, detrás de una cortina, salían a los jardines los más aventureros y lo hacían allí. E incluso tenemos cartas de asistentes a esas fiestas que cuentan cómo algunas princesas y damas de la corte iban caminando y dejando un rastro de orina tras de sí. O sea que bueno, yo creo que después de 2 o 3 horas en Versalles de fiesta, la cosa no era tan, tan pomposa como nos lo han hecho ver en Hollywood. Ahora que hablas de las mujeres, también nos detendremos en la... Que claro, hablar de higiene femenina me parece... Bueno, la menstruación, qué puñetas, sí. Las cosas son como son. Claro, en unos tiempos en los que los tampones, las compresas o los pañales de los niños. Pero bueno, yendo a civilizaciones, nos cuenta, Sale, que la civilización egipcia pasa por ser, bueno, pues una de las, y teniendo en cuenta también en contexto, poniéndolo ubicándolo en su lugar, digamos, en el ciclo de la historia, pues oiga, que tenían que sí que tenían su higiene. Y lo que no sé si el asunto este de la leche de burra, en la que decían que Cleopatra se bañaba para conservar su tersura y su piel maravillosa, si esto es así o es un fake. No, esto sí que parece que fue real y de hecho, bueno, cuento en el libro que podemos considerar a Cleopatra la primera influencer porque fue algo que otras damas posteriores de la historia, hasta la actualidad, porque María Carey reconoció que se bañaba de vez en cuando en leche también, han mantenido. Entonces, bueno, es verdad que Cleopatra fue un poco exagerada con todo este tema del cuidado físico y corporal, pero los egipcios pueden llevarse el premio a los más limpios a nivel
personal, ¿vale? Limpieza personal. Seguían teniendo problemas a la hora de gestionar los residuos urbanos en las grandes ciudades. Al final el Nilo era el vertedero al que iba a parar todo, pero a nivel personal su cuidado, su imagen, esa apariencia, esa preocupación por la apariencia la tenían muy interiorizada y desarrollaron, pero unos tratados en papiros tremendos, y tenemos un montón de papiros como el de Evers que nos cuentan todo ese tipo de cuidados personales, ungüentos, mezclas, perfumes que ellos utilizaban para intentar mantener una higiene corporal adecuada, y sobre todo el tema de los olores, intentar tener un olor corporal adecuado para no ir con el tufillo por la vida. Imagínate, en ese Cairo con la calor que hace, ¿no? Claro, Toda la vida eso es. y sin desodorantes y todo aquello, en fin. Lo que no sé si consta en los papiros es la cantidad de veces que la buena de Cleopatra, digamos, cambiaba la leche de la bañera, o si de eso se reciclaba. Pero bueno, dejémoslo aquí. Bueno, vale, si los egipcios son los más limpios, ahora hablaremos de los romanos y de las letrinas. He encontrado en el libro una curiosidad respecto de las letrinas romanas que me parece alucinante, ahora contamos. Pero ¿cuál se llevaría, cuál estaría en el podium, o se llevaría la medalla de oro, digamos, la civilización así, sin faltar, pero la más guarra? O sea, ¿cuál sería así que dices, joder, esta peña, no sé, si los bárbaros, vete a saber, no sé, o de la que haya documentación, porque aquí habría muchas empatadas, imagino. Claro. Es que a mí cuando me preguntéis esto me cuesta un montón posicionarme, porque es verdad que a partir del siglo XIV o XV es que entramos en un círculo ahí vicioso de falta de higiene que hasta el siglo XIX nos cuesta abandonar. Yo me decantaría quizá a partir del siglo XVII, todo lo que es el siglo de oro en España, siglo XVIII en el resto de Europa. Desde mi punto de vista, por todo lo que he investigado y he estado leyendo durante los meses que he dedicado al libro, podríamos calificarlo como la época, no civilización como tal, porque tenemos muchas englobadas, pero sí como la época con una mayor falta de higiene, una despreocupación de la sociedad por la higiene, tanto urbana como personal. Bueno, hablemos de algunos de nuestros reyes. Me gustaría dedicarle un pequeño capítulo a Felipe V, Sí. al que ya sabéis que los valencianos no tenemos, profesamos ninguna simpatía, como sabéis, porque acabó, entre otras cosas, con nuestros fueros. Pero sí, hemos visto la portada del libro, Isabel II tapándose la nariz con una pinza. No sé si no era muy tiquismiquis, digamos, en cuanto a la higiene, Isabel II. ¿Qué es esto ¿Qué es esto del verde isabelino, digamos? Pero era como un verde, no sé cómo decir. Es un verde difícil de calificar. De roña, no sé cómo decir, ¿no? Sí, es lo mejor, un verde roña, efectivamente, esa sería la palabra. Bueno, es un verde que ya otras Isabeles de la historia lo pusieron medio de moda, vamos a ponerlo eso entre comillas, ¿no? Porque poner de moda este color, bueno, es un poco, en fin, turbio. Pero sí, es un verde que surge de, bueno, pues la acumulación de falta de higiene, falta de baño personal, calor, muchas horas vistiendo la misma ropa, y era el verde que en las camisas que llevaban bajo vestido, pues surgía de toda esa acumulación de sudor, tierra, de ir a caballo, falta de higiene, etcétera. Entonces, bueno, decían que los cuellos de la camisa de Isabel II tenían ese color verde isabelino, pero vamos, que tenemos a Isabel I de Inglaterra, que también parece ser que puso de moda este color por otro motivo, por ir sentada a caballo demasiado tiempo, entonces se le acumulaba roña en los muslos, en las piernas, y nuestra infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, pues fue, a pesar de lo que se cree, fue la que dijo la frase de no me cambiaré de camisa hasta que Flandes esté controlada. Entonces, bueno, pues dice que de no cambiarse tanto de camisa también cogió este color verde roña. Así que bueno, espero que ahora no esté tan de moda, que hayamos abandonado este color verde y nos dediquemos a otro que está mucho mejor. Caray, sí, no. Si ahora en verano enseguida los cuellos, imaginaos, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo tengo el cuello? Imaginaos aquello, meses y meses, y lo que tú dices, además, en fin, cabalgando el polvo, el camino, en fin, claro. Tremendo. Oye, háblame de Felipe V. Con los Borbones, en fin, general aquí en nuestra tierra valenciana no nos hemos tenido así mucha aprecio. Lo sé, y últimamente tampoco se lo han ganado en general. Este hombre, en cuanto a la higiene, digamos, entraría en el Reyes Marranos, así en el ranking de Reyes Marranos, estaría bien posicionado. Sí, estaría bien posicionado ya, pero es que, bueno, de Felipe V tenemos que tener en cuenta sus problemas mentales. Entonces fue un personaje víctima de su propia mente, sufrió depresión, varios trastornos psicológicos y psiquiátricos. Entonces, bueno,
como que el descuidar la higiene personal casi que era lo de menos de él, porque quedan testimonios de que de vez en cuando se creía rana, actuaba como tal, no se quería cortar las uñas de los pies y de las manos porque creía que si se las cortaba le entrarían los demonios y los males del universo, hablaba con los caballos de los tapices de palacio y de los cuadros, entonces, bueno, fue una persona muy compleja a nivel mental y, por lo tanto, la higiene era para él casi que lo de menos. Lo de las letrinas romanas también me ha impactado. Parece que los culos, digamos, de los romanos no estaban muy a salvo en las letrinas. Podría decirse un incendio. Sí. Pero ¿cómo puede ser? Había acumulación, una serie de gases se podían acumular en las letrinas romanas, al final todo iba a parar a las cloacas y bueno, pues de vez en cuando algunos salía con los pelillos del culo chamuscados, era todo un riesgo ir a las letrinas. Una chamusquina, podría decir alguno y otro. Oye, pues un repaso a nuestra historia con una mirada a través de la higiene, de la falta de higiene, o cómo las costumbres de la higiene han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Claro, imaginaos también todo eso vinculado a enfermedades de la piel y de todo tipo de infecciones, la alimentación, cuidado bucal. Claro, es que no podemos hacernos una idea de cómo era aquello, porque claro, carecíamos también, ¿no? O carecían tanto de los conocimientos como de las herramientas, por tanto... Sí, bueno, hay que tener... Ahora lo llamamos como... la historia, uno se da cuenta de lo privilegiado que somos de vivir en este tiempo, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta que ellos hacían lo que podían. Es verdad que hay momentos en los que sí que abandonaron, como he comentado antes, en el siglo de oro español, por ejemplo, abandonaron bastante la higiene personal, pero en general, a lo largo de la historia, hay una preocupación por el mantenimiento de la higiene. Pero es una concepción completamente diferente a la que tenemos ahora. Entonces, bueno, asegurar al 100%, como digo en el prólogo del libro, que nuestros antepasados eran unos verdaderos guarros es un poco atrevido. Tenemos que mirarlo desde su punto de vista, desde su contexto. Y ojo, cuando lo son, pero cuando se cuidan y mostraron interés hay que reconocérselo. Como lo has hecho desde luego con los egipcios y otras culturas también, aunque tuvieran costumbres raras, porque parece ser que los aztecas cuando ofrecían las ofrendas o esto a sus reyes, lo que no entiendo es por qué en la vasija tenían que meter piojos, o sea, y qué manera imagina que cogerlos del pelo de alguien que tuviera piojos. ¿Cuál era el sentido? Hay unas costumbres tremendas. Es verdad que el tema de los aztecas es algo que en las propias investigaciones hechas en universidades de México está como que todavía no se tiene muy claro si es más leyenda o es más historia real. Sí que hay muchos textos que hablan de esas ofrendas a Moctezuma, pero no lo tenemos a 100% como una historia verídica. Pero sí que aquí más cerca, en Suiza, es que tenían la costumbre en la Edad Media de sacar los piojos de las barbas. Bueno, era una cosa como a ver qué postulante a dirigir el pueblo tenía más piojos en la barba, porque así era como más, no sé, macho, vamos a llamarlo, más preparado para el puesto. Entonces... el tema de los piojos ahora como que nos da mucho pavor, sobre todo a los que trabajamos en colegios e institutos, es como enseguida nos echamos las manos a la cabeza, pero en otros momentos era algo muy normal, hasta los reyes y reinas tenían piojos, no se libraba nadie de esta mini plaga y ya hasta jugaban con ellos para temas de poder, o sea que infravalorados quizás los amiguitos, porque... Bueno, vamos a elegir el alcalde del pueblo. A ver, ¿cuántos? Pónganse los barbudos, pónganse aquí. ¿Quién tiene más piojos? Pues este. Sí, en fin, totalmente. Es alucinante. Bueno, hagamos una mirada de la historia en su contexto y yo pienso que para agradecer también este tiempo en el que vivimos. Alejandra Hernández, esta historia apesta, literalmente, ¿no? Porque es una historia de la higiene. Gracias por acompañarnos, un placer. Gracias a vosotros.